soldadura. Un acto terrorista de sí. Miguel. Lo que falta es que te caiga. Dice el ministro de Agricultura. No, ya le he dicho que traigan una silla. Si es posible, una silla. Porque esta murió en acto de servicio. Es que son muchas arrobas. Luego no se lo diga a tu mujer que te dirá. Hombre. Claro. Sí, sí. Sí, por favor. Estupendamente. Perfectamente. Ya, pues nada. Bueno, vamos a proceder. ¿Qué se dice? Aquí no hay sonido. Sí. Bien, buenas tardes de nuevo. Como comentamos en el comienzo de la jornada, contaríamos para finalizar este día dedicado a los desafíos de la política agraria común con la participación del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Yo quiero comenzar estas brevísimas palabras por agradecer a Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, su participación en estas jornadas. Y se lo quiero agradecer muy especialmente por dos motivos. Uno, porque hoy es viernes, esta mañana ha habido Consejo de Ministros y el ministro ha venido directamente desde seguro que sin poder comer de una manera normal para poder estar esta tarde aquí con nosotros. Y eso es siempre de agradecer. Y en segundo lugar, se lo agradezco también porque Miguel Arias Cañete, antes que ministro de Agricultura, fue diputado en el Parlamento de Andalucía en la primera legislatura, en 1982, o sea, ayer por la mañana, ¿no? Y Miguel Arias Cañete pues, es una persona a la que conozco yo, que también fue diputado en esa primera legislatura desde 1982, que siempre ha tenido un alto concepto de la responsabilidad pública y del servicio a la sociedad. Y, por lo tanto, su presencia es para mí un motivo de doble satisfacción que me siento en la obligación de transmitirles a todos ustedes. Y yo quiero agradecer también a José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universidad de Córdoba, y al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido Gutiérrez, su presencia, su participación y su colaboración en esta tarde y en el desarrollo en general de estas jornadas que tan importantes están resultando para el proceso de apertura del Parlamento de Andalucía hacia la sociedad. Yo quiero decirles que contar con el titular de la cartera de Agricultura del Gobierno de España es un privilegio y que después de la visión de la agricultura y del futuro de la política agraria común que nos ha ofrecido esta tarde el consejero de la Junta de Andalucía, después del intercambio de puntos de vista que han mantenido los representantes de las organizaciones agrarias, sin duda, el cierre de esta jornada monográfica con las palabras del responsable máximo del Gobierno del Reino de España en el tema de la política agraria común, me parece que es, sin duda, un hecho importantísimo. Y como eso es lo más importante, y yo solo tenía que hacer unas palabras de salutación, de nuevo le quiero agradecer a Miguel Arias Cañete su participación en la jornada, su presencia aquí, y, por supuesto, cederle la palabra a José Manuel Roldán Nogueras, rector de la Universidad de Córdoba, que hará la presentación. Perdón, a José Manuel Roldán Nogueras, que hará la presentación. Y posteriormente intervendrá don Antonio Pulido y, finalmente, el ministro. Muchas gracias, presidente. Voy a ser brevísimo porque creo que lo que ustedes quieren escuchar es al ministro. Nació en Madrid en el año 1950. Tiene, por consiguiente, esa mezcla de equilibrio en la edad para tener una experiencia de gestión política amplia y a la vez tener empuje físico y empuje mental para llevar a cabo su labor. No sé si se nota que yo también nací en el año 50. El ministro
en el año 74, ya era abogado del Estado, y desde 1982 ejerció la abogacía, ingresando en el año 1981 en el Partido Popular. Él, tengo la seguridad que nos va a dar claves excelentes sobre la situación de la PAC en la Comunidad Europea que nos ocupa, la Unión Europea. Y también lo hago con la satisfacción del interés mío personal y también académico al dirigir una universidad que preside el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario y que es líder en la investigación agroalimentaria, como muchos de los ingenieros agrónomos aquí presentes conocen. Don Miguel Arias es sin duda uno de nuestros políticos más ampliamente conocidos y reconocidos por su talante, por su capacidad, por su conocimiento y por su enfoque de los problemas, lo que le ha permitido, además de sus quehaceres políticos, ejercer en algunos periodos la docencia en las aulas universitarias, caso de la Facultad de Derecho de Jerez o en diversos cursos de Derecho Comunitario. En 1982 fue elegido senador por Cádiz, presidiendo la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta. Entre 1982 y 1986 ocupó un escaño en el Parlamento de Andalucía. Ese mismo año fue elegido eurodiputado, ocupando escaño en la Cámara de Estrasburgo hasta 1999. Precisamente, entre los años 94 y 96, fue presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y desde 1996 hasta el final de la legislatura, presidente de la Comisión de Política Regional de dicha Cámara. Senador por Cádiz en el 2000, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el gabinete formado ese mismo año, también obtuvo escaño de diputado por Cádiz en 2004 y por Madrid en 2008, año en el que es nombrado presidente de la Comisión Mixta del Congreso para la Unión Europea. De nuevo, en 2011 ha revalidado su escaño en el Congreso de los Diputados por Madrid y ha vuelto a asumir las responsabilidades de la cartera, que en esta ocasión, como saben, lleva el nombre de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Casado y con 3 hijos, cabría hablar también de otras facetas de nuestro ponente, pero creo que las que le he esbozado sirven para enmarcar su intervención. Cedo, con permiso del presidente, cedo la palabra a don Antonio Pulido. Muchas gracias, presidente, ministro, rector, queridos amigos y amigas. Mis palabras muy breves de agradecimiento al Parlamento de Andalucía y a la Fundación, a la Asociación CAME, por haber tenido la oportunidad de patrocinar unas jornadas tan interesantes como esta y como las que se vienen desarrollando en jornadas anteriores. Creo que el altísimo nivel de las jornadas que se están desarrollando lo ponen los ponentes, lo señalan los ponentes que vienen interviniendo en cada una de ellas. Y hoy, como broche final a estas jornadas, tenemos al ministro de Agricultura, también la ha hecho el consejero en su inicio de las jornadas en esta tarde. Creo que el sector, la importancia de las jornadas, desde mi punto de vista, radica básicamente por la importancia del sector, por la importancia del momento y por la importancia que significa el sector y el momento para Andalucía. Estoy seguro que en estas jornadas, y hoy lo pondrá también el colofón el ministro, se habrán sacado diagnósticos y conclusiones importantes para el futuro. Yo quiero señalar también el compromiso que durante muchos años ha venido desarrollando Cajasol y que ahora coge el guante también la Caixa en lo que es el apoyo y la ayuda al sector a través de sus campañas, a través de sus adelantos de campaña y también de las jornadas que hemos hecho, muchas de preocupación por este sector tan importante en Andalucía. Y señalarles también a todos ustedes el compromiso de la Fundación Cajasol con Andalucía en todo lo que se refiera al diálogo, a la convivencia, a la reflexión, y fruto de eso es precisamente nuestra participación, fruto de esa reflexión, nuestra participación en el patrocinio de esta jornada. Lo seguiremos haciendo, lo vendremos haciendo a futuro, porque consideramos que el momento precisamente
lo requiere. De nuevo, mi felicitación y mi agradecimiento al presidente del Parlamento. Yo creo que especialmente por la iniciativa que esta casa, que es de todos, la abra también a la sociedad civil, como lo está haciendo con todas estas jornadas que viene desarrollando. Enhorabuena, Manolo, porque creo que es una extraordinaria iniciativa, y también al ministro por su presencia aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Ministro. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, rector de la Universidad de Córdoba, consejero de Agricultura, presidente de la Fundación Cajasol, queridos alumnos, amigos todos de las formaciones agrarias, que también veo. Yo quiero primero agradecer las amables palabras de los presentadores y, sobre todo, la presencia de ustedes en una lluviosa tarde de viernes. Pero es evidente que el Parlamento ha tenido un enorme acierto al seleccionar el tema de estas jornadas, y la oportunidad del ciclo no puede ser mayor a la vista de la situación que atraviesa la Unión Europea en todos los ámbitos. Por lo tanto, mi felicitación a todos los que lo han promovido: Parlamento Europeo, Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, Cajasol. Y el hecho de hablar a estas horas de la tarde me suscita una gran preocupación, porque primero llevan ustedes muchísimo tiempo aquí y han oído muchas cosas que probablemente podría repetir si siguiera el esquema que me han trazado mis colaboradores. Por lo tanto, probablemente haré una intervención algo distinta de la que inicialmente tenía prevista. Es evidente que estamos ante una propuesta de reforma de la política agraria común revolucionaria. Yo, mi larga vida de parlamentario europeo, que empecé con mi buen amigo Luis Planas en el año 86, he visto muchas reformas. Se hacían en un contexto todas de crecimiento económico, todas de disponibilidad de recursos presupuestarios, y todas tenían más o menos algún tipo de hilo conductor. Si a mí me preguntan por qué esta reforma, el primer planteamiento es: ¿era necesaria o no era necesaria? Que es la primera pregunta que había que hacerse. Si ven ustedes la literatura que existe agraria en la Unión Europea, pues parecía que la PAC debía ser un absoluto desastre y que era absolutamente necesario hacer una reforma en profundidad. Bueno, yo creo que habíamos hecho una reforma en el 2003 que pusimos a poner en marcha con mucha dificultad a partir del 2006, y luego los pagos acoplados y desacoplados los fuimos estableciendo en el tiempo. Los agricultores se habían acostumbrado a funcionar de la misma, se estaban orientando al mercado de acuerdo con la dirección de aquella reforma, y íbamos razonablemente bien. ¿Por qué surge una reforma que al final persigue los mismos teóricos fines que todas: incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar al consumidor suministros a precios razonables y con gran condición de seguridad alimentaria? Los fines son siempre igual, todas las reformas. ¿Por qué surge esta reforma y cuál es la complejidad que tiene esta reforma? Bueno, esta reforma tiene unas características muy especiales. La reforma del 2003 la hicimos por los condicionantes de la Organización Mundial de Comercio. Ante un mundo globalizado que impedía ayudas vinculadas a la producción, desvinculábamos ayuda a la producción, porque íbamos a cerrar un acuerdo inminente en Doha, luego en Cancún, luego yo me tengo que ir este año a Bali en diciembre, y lo que dejé en el año 2003 a medias, sigue a medias en el año 2013. No hemos llegado a ningún acuerdo global, pero aquella reforma se hizo por aquello. ¿Por qué se hace esta reforma? Yo creo que esta reforma tiene dos condicionantes y luego tiene muchas adherencias laterales. El primer condicionante es que tenemos una Comisión Europea y un comisario que, conscientes de que hay una desigualdad de trato en la Unión Europea entre los países del llamado núcleo duro histórico, los 15, y los 12 que entraron después, más Croacia que viene ahora, los 13, decide hacer un diseño que lleve a una doble convergencia, primero externa y luego interna. Por dos razones. Y estoy dando opiniones puramente personales. Luego diré lo que estoy defendiendo en la reforma de la PAC, pactado con las comunidades autónomas. Pero mi interpretación es que se hace una reforma en dos fases.
Una reforma en una fase inicial donde se plantea una convergencia interna, una convergencia externa, internacional, diciendo, bueno, los estados que están por encima de la media tienen que ceder parte de sus ayudas para los que están por debajo de la media, con una forma limitada, de una forma limitada en el tiempo, que luego además el Consejo Europeo en sus decisiones ha acelerado en parte. Por tanto, vamos a redistribuir un poco en esta primera fase de redistribución, con la convergencia externa. De esa manera, pues los que están por debajo de la media por hectárea de la Unión Europea, que estarán los 247 euros, pues todos esos van a subir un poco y los que están por encima van a ceder unas cantidades. Pero luego se avanza más y luego, una vez que tengamos los sobres nacionales, tiene que haber una convergencia interna dentro del Estado miembro para avanzar hacia una ayuda plana por hectárea igual en toda la Unión Europea en el año 2020, convergiendo todos hacia una ayuda por hectárea similar. Lo cual hace, entonces sí que se produce la equiparación absoluta de todos los países. Por tanto, es una reforma que tiene un componente redistributivo orientado hacia una redistribución entre Estados miembros. Y ese es el eje fundamental de la reforma, porque a partir de ahí. Segundo eje, en el contexto presupuestario en que se plantea la PAC y en un momento en que la Unión Europea hay otras políticas que tienen más peso que la política agraria común y que empieza la gente a apostar por las redes transeuropeas, las políticas de innovación y desarrollo, pues se dice cómo garantizar apoyos suficientes en el seno de la Comisión Europea para que la PAC siga manteniendo un presupuesto importante, de lo que luego hablaremos de este famoso debate presupuestario que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Y entonces se producen las alianzas en el seno de la Comisión entre los comisarios de carácter medioambiental con los comisarios agrarios y se introduce un componente muy fuerte medioambiental, el llamado reverdecimiento, o en el cursilísimo término anglosajón greening, que es un componente, que es un arbitraje, de tal manera que se consigue que cuando se hace el presupuesto, la propuesta de perspectivas financieras, la política agraria común siga manteniendo una cantidad muy importante, un porcentaje muy importante en el presupuesto comunitario, a pesar de la presión de otras nuevas políticas. Y se hace ese arbitraje y tenemos, por lo tanto, una política agraria común que tiene un componente redistributivo y un componente de reverdecimiento, lo cual pues plantea enormes complicaciones. En ese esquema que tenemos que abordar de ese tema, se empieza a flotar las ideas y surge la comunicación de la Comisión. Yo creo que nosotros, en todo este proceso, se perdió mucho tiempo y no adjudico responsabilidades. La sociedad española en su conjunto, la sociedad agraria, los políticos agrarios, perdieron o perdimos mucho tiempo, porque no calibramos el alcance de la reforma. Yo recuerdo las manifestaciones, los movimientos con las reformas de Fischler, y esta es una reforma de un alcance incalculable, porque todavía no sabemos sus efectos. Sin embargo, nadie predijo sus efectos. Entonces, en la fase en que estaban redactándose los textos, si se leen las aportaciones españolas en la primera fase, son enormemente preocupantes. Y dejo ahí la reflexión. Pero no fuimos beligerantes en poner encima de la mesa la inadecuación de las ideas que se estaban flotando con el tema español. Entonces, la segunda fase, cuando ya nos pusieron encima de la mesa primero el presupuesto y luego nos pusieron las propuestas encima de la mesa, la posición española pasó a ser, por los juegos de los equilibrios y la dificultad de fijar una posición, de rechazo a la reforma puro y duro. Con lo cual, a España no le gustaba la reforma, decía, no quiero la reforma. El efecto fue que todos empezaron a discutir de la reforma, a hacer alianzas y avanzar, y nosotros nos quedamos fuera del juego. Entonces, la primera dificultad con la que yo me enfrenté cuando aterricé en este ministerio fue qué estrategia teníamos que poner encima de la mesa y hacer un análisis del impacto territorial en España de la propuesta. Empezamos al revés, hicimos un análisis inicial de impacto y, claro, los pelos ya los tenía blancos, pero se me pusieron blancos y como escarpias.
de hacer las proyecciones del impacto de esta reforma sobre el territorio español. A partir de ahí empezamos un proceso de diálogo con las comunidades autónomas para buscar una posición común, con la dificultad que tiene buscar una posición común, y plantear una estrategia dentro del nuevo marco competencial, porque esta reforma tiene una característica que no tiene ninguna reforma anterior. Es la primera reforma que se hace con codecisión con el Parlamento. Es decir, el modelo definitivo no lo configura el humilde ministro del Reino de España en la mesa de la última noche haciendo una minoría de bloqueo o haciendo una mayoría cualificada. El modelo definitivo es un arbitraje entre la Comisión, la presidencia del Consejo en ese momento y el Parlamento Europeo. Eso nos llevó a una doble estrategia. Primero, hacer un paquete de enmiendas para el Parlamento Europeo. Primero, fijar nuestra posición negociadora, ir a la Comisión a negociar, sobre todo los temas más candentes. Otros eran para los jefes de Estado y Gobierno, que eran los presupuestarios. Y, en segundo lugar, fijar una estrategia con el Parlamento Europeo, con los parlamentarios europeos. Yo tengo que reconocer mi agradecimiento a los parlamentarios europeos de todos los partidos políticos, sobre todo a los del partido mayor de la oposición, por, primero, la receptividad y luego por cómo han defendido los temas en sede parlamentaria. Entonces, la estrategia ha funcionado razonablemente bien porque el Parlamento Europeo ha ido abriendo camino en unos temas, no tanto como nos hubiera gustado en algunos temas, pero sí ha avanzado sustancialmente. Pero yo quiero trasladarles que esta es una estrategia distinta. No la habíamos hecho nunca. Es la primera vez que lo hemos hecho. Enmiendas al Parlamento, estrategia del Consejo, en paralelo. La segunda parte fue calibrar qué presidencia nos interesaba más para cerrar estos temas y ver qué ritmo quería España darle a la reforma. Entonces, nuestra preocupación es que la presidencia mejor para cerrar los temas fue definir que era Irlanda. Primero, por el momento temporal, que es bueno en el primer semestre. Segundo, porque las presidencias que vienen luego no tienen nada que ver con nuestro modelo agrario, son presidencias que pueden ser mucho más débiles y, por lo tanto, pilotadas por la Comisión. Cuando una presidencia es débil, un país como Chipre, que puede tener una administración pequeña, la Comisión pilota la presidencia y tiene doble juego, utiliza la presidencia y la Comisión. Por tanto, nosotros llegamos a la decisión estratégica de que teníamos que resolver este tema bajo una presidencia como la irlandesa, que tiene problemas parecidos en algunas cosas a los que tiene nuestro país con esta reforma. Por tanto, nosotros, ese fue el eje fundamental de reflexión política. Consenso nacional, consenso con el Parlamento, diálogo con el Parlamento. Fuimos con los consejeros autonómicos a Bruselas para explicar nuestra posición y, a partir de ahí, búsqueda de alianzas estratégicas. No hay muchos socios en estas operaciones, porque la reforma es tan compleja que cada uno está buscándose sus habichuelas de formas distintas. Nosotros hemos encontrado que para cada tema las alianzas son distintas. Entonces, cuando hablas de greening, pues te alineas con Alemania, pero cuando hablas de convergencia interna, es decir, redistribución interna de ayudas, pues tienes que unirte con Italia, te tienes que unir con Francia, te tienes que unir con Portugal, tienes que unir con Grecia. Por lo tanto, son asimétricas las alianzas en función de los temas, lo cual hace muy difícil la negociación porque no tienes una alianza estable, permanente, con un núcleo duro que puede usar de minoría de bloqueo para todos los temas, sino que las cosas van fluctuando. Con lo cual, esta es un contexto. Otro problema que tiene esta reforma es que se hace en un contexto de restricción presupuestaria. Que eso lo dificulta porque, evidentemente, la restricción presupuestaria, más Estados miembros, países que no iban a velocidad de crucero. Piensen que en 2014 12 de los nuevos Estados miembros tienen que alcanzar la velocidad de crucero en la PAC para tener derecho a más ayudas, y Bulgaria y Rumanía en 2016, y que Croacia se tiene que incorporar. Es decir, 10 países en 2014, Bulgaria y Rumanía en 2016, y en Croacia entra la Unión Europea en 2014. O sea, la ensalada
de nuevos Estados miembros es enormemente complicada. Por tanto, con ese escenario, ¿qué fue lo que le preocupó a España en primer lugar? Nosotros nos preocupaban tres temas. En primer lugar, el presupuesto de la PAC, porque entendíamos que en un contexto de una PAC con convergencia externa y con convergencia interna, teníamos que garantizarnos un presupuesto razonable para poder luego empezar a ver cómo lo distribuimos internamente. En ese sentido, nosotros, la posición que se acordó con las comunidades autónomas en su momento era defender la propuesta de la Comisión para la PAC en el proceso de negociación. Es decir, el objetivo de negociación que nos trazamos para el Consejo Europeo era defender que lo que había dicho la Comisión Europea se negociara sobre esa base. No estábamos negociando sobre la base del presupuesto actual. Nadie. No ya España. Nadie. O sea, nadie daba por supuesto que en la negociación de perspectivas financieras se incrementara un solo euro sobre el presupuesto actual. Todo lo contrario. Ha habido una fuerte reducción del presupuesto de la política agraria común. Bueno, y aquí, pues, cuando se hacen los números, cada cual hace las cifras que quiere y cada cual, uno está en precios corrientes, otro en precios constantes. Yo lo único que digo es que el objetivo de negociación, cuando uno va a una negociación, tiene que saber lo que está negociando. Lo que se pactó con las comunidades autónomas es que negociábamos mantener la propuesta de la Comisión y no queríamos reducciones de ningún tipo. Entonces, las cifras salen lo que salen, ¿no? Con la propuesta de la Comisión, si hay una reducción de 95.000 millones de euros y la desviación del objetivo con la propuesta es de un 2,1%. Entonces, nosotros, ¿tenemos dinero o no tenemos dinero para la política agraria común? Yo siempre digo que aquí yo no he entrado en las guerras de cifras. Yo he ido a la Dirección General de Agricultura, me he sentado con los responsables y he preguntado, a precios corrientes, que es a lo que yo le doy a los agricultores, cuando reparto a cada uno, el FEGA le manda la cifra que le corresponde de pagos directos, ¿cuál es la cifra que tengo? Y luego lo he comparado con la ejecución del presupuesto 2007-2013. De cuánto he tenido en 2007-2013 y cuánto voy a tener. Para no generar alarma a los agricultores. Porque uno puede cogerse precios constantes y hacerse películas. Pero yo lo que digo es de 2007 a 2013, los agricultores, ayudas directas en España, van a recibir 35.414 millones de euros. Exactamente. Cifra exacta. Cuando voy a la Comisión, le digo, oye, ahora con las cifras que tenéis, que es una ensalada, porque hay convergencia externa, unos pierden, unos ganan, ¿cuál es la cifra que me vais a asignar? Y la Comisión me dice 35.705. Entonces yo sumo, digo, tengo 291 millones de euros más, 0,8, sobre ejecución 2007-2013. Entonces yo digo, por eso traslado el mensaje de que no es el problema ni en el primer pilar ni en el segundo pilar la cifra a disposición de los agricultores. A mí ni me tranquiliza ni me deja de tranquilizar. Sé que parto de estas cifras. Y con estas cifras tengo que empezar a hacer el resto de ejercicio. En desarrollo rural la ensalada es absoluta, porque allí la Comisión, cuando salimos de negociar, nos dio a cada Estado un sobre con nuestra cifra. Durante la negociación, por supuesto, no dio las cifras a nadie, para que nadie pudiera calcular lo que le tocaba. Entonces, claro, la rara astucia del navegante pues era verdaderamente peculiar. Pero la cifra en desarrollo rural es que España ha tenido prácticamente en 2007-2013 lo que hemos repartido a las comunidades autónomas, 8.053 millones de euros, lo que nos han dado 8.291 con una diferencia de 238. Bueno, pues tenemos para repartir la misma cifra. ¿Dónde empiezan los problemas reales? Los problemas reales empiezan a partir de que conoces esta cifra y a partir de que se detecta
el problema más grande que tiene la propuesta de la Comisión, que es ni más ni menos que la Comisión ha hecho unos cálculos verdaderamente curiosos, porque la Comisión, cuando hace los cálculos para calcular la convergencia externa, dice que a España le corresponden 21 millones de hectáreas. Pero cuando se analizan las superficies elegibles de acuerdo con la propuesta que hace la Comisión, pues pasan automáticamente a 38 millones de hectáreas. Y no solo es el problema, sino que eso genera unas expectativas en el territorio nacional alucinantes. Porque todo poseedor de una semidehesa, de unos pastos que no eran tales pastos, todas las superficies de frutas y hortalizas, todas las superficies vitivinícolas, empiezan a aparecerse superficies que nunca se habían cultivado y que al grito de se ha abierto la veda son absolutamente elegibles. Entonces nosotros, el discurso que le llevamos a la Comisión Europea es decirle, oiga, mire usted, mi media por hectárea en España en este momento es de 229 euros por hectárea. Si usted me mete los 38 millones de hectáreas, mi media son 126 euros de hectárea. Luego, usted tiene dos soluciones, querido amigo, en este curioso juego. Si no me arregla este problema, la Comisión, yo me pongo como si fuera Lituania, Estonia y Letonia, en la cola de la convergencia externa. Y me tiene usted que aflojar 4.000 millones de euros más. Deme usted más dinero. O bien, déjeme usted limitar las superficies para poder yo tener la facultad de mantener los apoyos a los territorios y a los cultivos en España como están. Bueno, debo decir que hemos estado virtualmente un año sin progresar en la discusión del artículo 21 de la propuesta de reglamento de ayudas directas. Durante ese año hemos hecho una estrategia para otros temas, pero como este tema era hispano-español, pues nadie nos ayudaba nada. Solamente desde enero de este año hemos roto el fuego, le hemos convencido a la Comisión de que aquí había un problema y nos van a dar una solución para limitar la superficie potencialmente elegible y tener pues unas cifras, yo diría que gestionables, es decir, que nos permitan reducirlas a una cantidad próxima a los 22 millones de hectáreas, teniendo algún margen para incorporar alguna cantidad, pero pudiendo ser gestionada razonablemente. La presidencia irlandesa nos ha apoyado, se ha introducido en los debates, esto está bien visto, ahora hace falta consolidarlo con el Parlamento Europeo. Por tanto, el tema de las hectáreas, que es el más complicado, es el tema que nosotros hemos trabajado y en el que hemos progresado razonablemente y creo que tendremos una solución. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber un fuerte debate en España de gente que no le va a gustar este tema, porque ha habido mucha gente que ha hecho números y ha dicho, pues meto los pastos, no sé qué, se mete todo y empezamos a tener un debate. El problema es, por lo tanto, primera decisión es si utilizamos esta posibilidad que nos van a dar, porque van a decir que el Estado miembro podrá. Es una norma de carácter general para aquellos Estados miembros en que se produzca un rebasamiento de superficie importante de más de un 30-40%, podrán reducirlo a la del 2009, con lo cual tienes un sistema. Pero es una decisión que hay que tomar. Otra preocupación que tengo yo en este momento es que ese presupuesto que ahora decimos que está razonablemente bien, lo apruebe el Parlamento Europeo o no. Porque si se ve el Parlamento Europeo en este momento, la moción que tiene que votar en el mes de marzo, pintan bastos. El Parlamento parece que está dispuesto a rechazar el presupuesto si no se le dan flexibilidades. Bien es verdad que las preocupaciones fundamentales que está poniendo el Parlamento encima de la mesa no son las agrarias, porque la agricultura ha quedado muy bien posicionada en el debate presupuestario, pero se han laminado otras políticas que muchos parlamentarios consideran prioritarias.
Por tanto, vamos a ver qué negociación se hace con el Parlamento y si ese presupuesto, ese acuerdo presupuestario sale. El Parlamento tiene solo derecho de veto. En la PAC puede negociar las enmiendas. En el Parlamento, en las perspectivas financieras, puede aprobar o rechazar. Por lo tanto, la situación es muy complicada. Ese es el tema. No, yo no meto miedo. Yo cuento la película como es, Miguel. El miedo lo tengo yo pelo blanco igual que tú, del susto que tengo encima, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en la reforma de la PAC, con el tema presupuestario razonablemente arreglado, el tema de las hectáreas razonablemente enfocado, desembarcamos en el nudo gordiano de la reforma. Porque el greening mejoraremos las condiciones, el agricultor activo lo definiremos, el capping, es decir, el topar las ayudas, tomaremos una decisión nacional, ahora no es obligatorio, es de carácter voluntario, pero donde nosotros tenemos el mayor problema es cómo aplicamos la PAC en España. Piensen ustedes que si nos fuéramos a una tasa plana por hectárea, modelo maximalista, considerando los beneficiarios actuales que tenemos, que son 872.000 y una superficie admisible de 22 millones de hectáreas, 22.600.000 hectáreas, las cifras que le salen al Gobierno en una distribución por hectárea flat es de 319,27 euros Andalucía y La Rioja 137,48. Extremadura 164, es decir, unas diferencias por comunidades muy notables que hacen que los sobres autonómicos sean los que son. Entonces, modelo de distribución. Y aquí hay muchas posiciones. El modelo irlandés, que quiere establecer, y español, que quiere establecer topes a lo máximo que puede ganar o perder cualquiera, topes razonables, y el modelo que el comisario dejó caer el otro día, que es un modelo totalmente peligroso, que es que dice que tiene que haber una convergencia hasta el 75%. No está escrito en ningún documento, pero calificó que la estrategia irlandesa española era una burla a la convergencia interna y que él creía que un mínimo del 75%. ¿Por qué el 75%? Porque para la convergencia externa se ha fijado por el Consejo Europeo una cifra por hectárea que supone el 75%. Y entonces coge la externa y la quiere traspasar a la interna. Entonces mi mensaje en esta tarde es que la batalla de España en la reforma de la PAC en este momento se produce en la convergencia interna y en la necesidad de establecer mecanismos de flexibilidad y de aplicación. Y ese es lo más importante. Esa primera batalla se va a dar en el Consejo de la semana que viene, del 19 y 18. Y vamos a ver, y luego se dará en el Parlamento, porque el Parlamento, el ponente Capoulas, también ha apuntado a fórmulas de limitación. Ahí vamos. A partir de ahí entramos en otro problema. Supongamos que somos capaces de negociar espectacularmente bien en la Unión Europea. Supongamos que el Parlamento Europeo avanza y consigue ir en la misma dirección y que tenemos algunos mecanismos de flexibilidad. A partir de ese momento, España tiene que tomar varias decisiones. Cuando llamo España, es España y todas sus comunidades autónomas. Tienen que tomar la decisión de si la PAC se aplica nacionalmente. Punto uno, si es el Gobierno de la nación el que toma una decisión de aplicar una PAC de la manera más uniforme posible en el territorio, o tiene que tomar la decisión de que cada comunidad autónoma, de que se aplique regionalmente por comunidades autónomas. Y aquí se plantea también otra interrogante, porque que la hemos visto los últimos días. Aquí te dejan seguir un modelo de regiones, pero pueden ser administrativas o edafológicas. No, porque no me dejan por cultivo, ni por regadío, ojo amigos, o edafológicas o simbólico-oníricas, llamarlas como queráis. Es decir,
echándole mucha imaginación a la definición de una región. Entonces, primer problema, que está sin resolver y que hay que consultar con la Unión Europea. Si optamos por una regionalización administrativa, cada comunidad autónoma lo suyo, luego la región, la comunidad autónoma dentro de la región puede aplicar un segundo submodelo, o optado por la región administrativa automáticamente vas a tasa plana. Porque si fuéramos al modelo de región administrativa tasa plana, pues nos encontraríamos que Andalucía estaría en el 319, Aragón en el 176, Asturias en el 239, Baleares en el 105, Castilla-La Mancha en 147, Castilla y León en 162, Cataluña en 231 y así sucesivamente. Si te dejan dentro de esas hectáreas aplicar subregiones, pero eso no lo sabemos todavía. Entonces, primera decisión, PAC nacional. Segundo, PAC autonómica. Dentro de la PAC autonómica, ¿hay que ir a tasa plana necesariamente o caben subregiones? Y si es PAC nacional, ¿qué criterios utilizas para garantizar que la gente recibe niveles de apoyo altos y que tú no le vas a dar lo que le das al algodón a un cereal rabioso secano en Castilla-La Mancha? Por tanto, la situación es endemoniada. Nosotros vamos a poner en marcha unos grupos de trabajo para empezar a hacer todos los análisis necesarios para poder progresar en este tema. Este es un tema complicado porque las primeras peticiones del nuevo marco de ayudas se harán en el 2014. La campaña 2014 la haremos con la PAC anterior, pero en 2014 se abrirá un periodo de pedir nuevas ayudas y tendremos que tener un marco de adjudicación de las mismas en esa fecha. Por tanto, enorme complejidad. Y cuando se hacen simulaciones se ve lo difícil que es, porque no me dejan diferenciar regadío de secano, no nos dejan diferenciar por cultivos, y entonces tenemos que ir a unas marcas muy imaginativas que permitan concentrar las ayudas donde se necesitan y no donde no se necesitan. Entonces, tenemos todavía demasiadas incertidumbres para poder modelizar, porque necesitamos saber cómo está, pero vamos a empezar a modelizar sobre todos los esquemas para evitar lo peor. Y ahora viene una fase didáctica donde tenemos que buscar alianzas importantes. Viene el ministro francés el día 14 a España para ver si cerramos una alianza antes del Consejo para evitar que se produzcan estas distorsiones. Comparado con el primer pilar, el segundo pilar, el desarrollo rural no tiene ningún problema. El desarrollo rural puede haber un programa nacional o puede no haberlo. Si hay un programa nacional, ¿a qué se destina? Si hay programas autonómicos, ¿cómo los hacemos homologables? ¿Cómo conseguimos que las ayudas lleguen más a los agricultores? Pero no tienen la menor importancia. El problema es que una hectárea de algodón tiene un nivel de apoyo, una hectárea de olivar tiene un nivel de apoyo, y explicarle a un comisario rumano que eso tiene que seguir, pues está costando mucho más de lo que la evidencia aconsejaría. Entonces, estamos ante una política agraria común de enorme complejidad. Vamos a tener también otro tema endemoniado, que es la flexibilidad entre pilares. Claro, en un escenario de enorme restricción, en un escenario que tuviéramos muy poco margen de maniobra para modular dentro de cultivos, se plantea el interrogante de si cogemos dinero del segundo pilar o lo pasamos al primer pilar, que vamos a tener un margen hasta el 25%. No estamos hablando de poco dinero, estamos hablando de llevarnos otro dinerito para el primer pilar si fuera necesario. Entonces, yo prefiero abrir un coloquio, pero sí transmitir la preocupación del Gobierno español y el agradecimiento. Primero, el agradecimiento a todas las comunidades autónomas y al Parlamento, porque estamos yendo todos en la misma dirección. Agradecimiento a las organizaciones agrarias, porque también todo el mundo está poniendo en la mesa las preocupaciones. Preocupación máxima por la aplicación de la PAC en España y por la falta de elementos de flexibilidad en este momento. Elementos que nos parecían más preocupantes se han ido despejando, pero en este momento no hay más que un tema que nos preocupe. Más otro tema que sí que me preocupa también mucho, que ya no es cuantitativo ni de distribución. Nosotros queremos mantener las limitaciones a los derechos de plantación del viñedo, queremos mantener las cuotas en el azúcar,
Nos gustaría mantener las cuotas lácteas. En cuotas lácteas estamos muy solos todavía. Tenemos 8 o 9 países, pero no tengo una mayoría suficiente, para ser honesto. Y sí que nos gustaría que en el texto final de la reforma existieran instrumentos de concentración de la oferta similares a los del paquete lácteo para evitar sanciones de la Comisión Nacional de la Competencia en el sector agroalimentario. Creo que ese parte del paquete. La posibilidad de concentración de oferta es un tema de enorme importancia en el seno de la reforma de la PAC y tiene muchas dificultades en este momento de salir adelante, pero creo que es un tema importante. Por tanto, termino rápidamente, porque el tiempo nos lo comemos, señalando que el Consejo de Ministros del 18 y 19 de marzo es la primera ocasión de alcanzar un acuerdo político relativo a las ayudas directas. Veremos si en el primer semestre hemos cerrado este tema. España se va a dedicar, todo el equipo negociador, a buscar la flexibilidad para hacer la redistribución interna. Tendremos, cuando tengamos todo esto, el debate en la conferencia sectorial oportuno, pero en este momento la gran batalla de España, donde creo que todos, organizaciones agrarias, comunidades autónomas y Gobierno de la Nación, tenemos que cerrar filas para trasladar a la Comisión de que no se puede hacer un traje talla única para todas las agriculturas europeas. Sería suicida. Por lo tanto, ese mensaje es el que tenemos que trasladar, esa batalla es la que tenemos que dar, porque, como se decía taurinamente, lo que no puede ser y además es imposible. Bien, muchas gracias, ministro. De las preguntas, yo lo lamento, pero tengo que seleccionar algunas porque son muchas y el ministro no dispone de mucho tiempo, se tiene que marchar para coger el AVE. Voy a seleccionar intentando agrupar. Referente al recorte de las ayudas para los agricultores y ganaderos andaluces, al igual que el de otras comunidades autónomas, que supone una pérdida aproximada de 2,5 millones y teniendo en cuenta que las principales potencias agrarias como Estados Unidos, China o Brasil están aumentando en la suya, ¿hacia dónde vamos? ¿Perderemos más de lo que se está perdiendo? Vamos a ver, yo vuelvo a repetir y trataré de ser honesto. Con las cifras de que dispone hoy el Gobierno, los agricultores, España globalmente no pierde. Cuando hagamos la redistribución puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que sí que hay una pérdida, que la ha habido en el periodo pasado y la va a haber en este, que es nos comemos la inflación. Estamos en una situación de inflaciones bajas, pero en el periodo pasado los agricultores no se les actualizaron con la inflación y en este tampoco se les va a actualizar. Tanto, para ser honesto. Tanto, no perdemos dinero globalmente, cada cual en su cultivo, nadie sabe lo que puede pasar. Propósito del Gobierno y de las comunidades autónomas es mantener los niveles de apoyo lo más próximo posible a lo que están percibiendo actualmente. Siguiente pregunta. Si el Parlamento Europeo rechaza el presupuesto, ¿qué actuación deberán llevar a cabo las comunidades autónomas y en concreto Andalucía? Pues yo no sé lo que hará Andalucía, pero si rechaza el presupuesto tendríamos que volver al Consejo Europeo otra vez y tendríamos que primero saber por qué lo rechaza. Pero los documentos que tengo yo encima de la mesa quieren flexibilidades, quieren que haya una revisión del presupuesto a medio plazo, pretenden que haya alguna cosa más importante en innovación, es decir, por muchas razones. Y entonces, pero yo, conociendo a mis colegas del Parlamento Europeo, creo que a última hora se podrá llegar a un acuerdo porque la Presidencia hará una oferta encima de la mesa. Se ríe don Luis Planas porque es un viejo conocedor, pero la Presidencia hará una oferta que pondrá encima de la mesa y a última hora el voto dramático no se producirá. O sea, el tren va en rumbo de colisión, pero al final hay un guardagujas que hace así y no puede. Yo creo que vamos a vivir con este presupuesto. Y piensen que la agricultura aumenta su porcentaje de participación en el presupuesto comunitario después del Consejo Europeo. Gana 2 puntos. Es de las políticas que han ganado y no han perdido. Yo casi que no sabrán muchos melones, porque con la que cayó en Bruselas, madrecita que me quede como estoy. Son 2 preguntas en una tarjeta. ¿Cuáles son, en líneas generales, las medidas que se van a llevar a cabo para que se produzca ese reverdecimiento de la PAC? Y así, ¿es partidario de una aplicación nacional de la PAC o abogaría por la aplicación regional autonómica? Vamos a ver, si yo velara por mis propios intereses,
abogaría por una autonómica y que los consejeros autonómicos se maten. Pero como yo soy responsable, creo que lo mejor para España es que el que produce olivar tenga el mismo nivel de apoyo en Utrera o en Figueras, en Cataluña. El que produce algodón tenga el mismo aquí que si lo produjera en Murcia, que ya no se produce en Murcia, pero se produjo. Y el que produce un producto tiene que tener en toda España, desde mi perspectiva, el mismo nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio lo marca el que esté más holgado. O sea, imagínense ustedes que en Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal decide en su libertad darle 600 euros al olivar y que don Luis Plana le da 325. Pues lo cuelgan, por supuesto, al amanecer. O al revés, lo voy a poner al revés. Don Luis da 600 y María Dolores Cospedal da 325. Pues el que marca, el andaluz, pues puede vender a 2,50, pero el otro lo arruina. Hombre, y yo tengo muchos hijos en esto y todas las comunidades autónomas son hijas mías. Yo tengo que velar porque todos los agricultores tengan el mismo nivel de apoyo, el que necesita sus costes de producción en cada cultivo. Otra pregunta. ¿No cree que además de diferenciaciones sectoriales habría que distinguir entre los sistemas productivos empleados? Por ejemplo, diferenciar olivar superintensivo en regadío de olivar de secano en zonas de sierra. Eso es lo más fácil de todo. Si me dejaran a mí distinguir secano o regadío, lo hago todo. Voy a tener que ir a cultivos susceptibles de transformación industrial y ahí meter un grupo de cultivos de alto nivel. Tendré que inventar sistemas edafológicos con restricciones climáticas y meter otro grupo. Esto va a ser de mucha imaginación. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Porque de entrada no te dejan diferenciar secano de regadío. Otra pregunta. ¿Qué futuro le espera al pequeño y mediano agricultor, sostén del medio rural, generador de empleo, renta y riqueza? ¿Se esperan nuevos programas de ayudas para la modernización y jóvenes agricultores? Yo creo que las políticas de jóvenes han sido un fracaso en España toda la vida. Nunca lo hemos hecho bien. Creo que ahora vamos a tener una herramienta financiera para hacerlo mejor y tendremos que dar una reflexión global a cómo atraemos jóvenes al medio rural. Pero si me preguntan a mí cuál es el futuro del pequeño, del mediano, del grande, vamos a ver, tenemos que hacer cosas nuevas. Es decir, sobre la base del nivel de ayuda comunitaria y del tenemos que integrar cooperativa, integrar oferta, modernizar, exportar. ¿Qué ha pasado en esta época de precios bajos a nivel nacional? Que nos hemos puesto las pilas en el sector exportador, que nuestro sector agroalimentario se ha convertido en un líder de exportación mundial. Pero eso hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo a precio, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo inteligentemente. Pero vamos, yo lo que creo es que la PAC es un instrumento pequeño, es pequeño. El 70% de la renta se obtiene en el mercado. Tanto para obtener la renta en el mercado, seas pequeño, grande o mediano, lo que tienes que tener son instrumentos de concentración de oferta, instrumentos de comercialización y por eso creo que la integración cooperativa es un tema que tenemos que dedicarle mucho más tiempo y mucho más reflexión. Regulación, presupuesto, financiación y muchas horas de trabajo. Bien, por último, hay dos preguntas que no son exactamente sobre la materia de la conferencia, pero, señor ministro, ¿cuál es la posición del Gobierno de España sobre el PER de los agricultores? Y otra, ¿qué podría ser conveniente para Andalucía en, 1, desarrollo rural, 2, método líder? Vamos a ver, el PER es un instrumento absolutamente necesario en una tierra como la nuestra, en que el sector agrario tiene tanto peso y tiene tanta estacionalidad. Tanto es un instrumento absolutamente necesario. Otra cosa es que podamos ir corrigiendo las disfunciones que presente. Me parece un instrumento necesario, es un instrumento de cohesión territorial, de cohesión social. A lo mejor a veces vale la pena reflexionar por qué no funciona con toda la modernidad que tiene. Porque hay una pregunta que hay que responderse. ¿Por qué las zonas que tienen más beneficiarios de PER son las zonas en que hay más demanda de mano inmigrante puntualmente en las épocas de recolección? Y esa es una respuesta, es una pregunta que hay que responderse. Honestamente, pero como mecanismo, con la estacionalidad que tiene la actividad agraria y las situaciones que tenemos en este momento de creación de empleo en el medio rural, es un mecanismo absolutamente necesario. La segunda pregunta era... Perdona. Desarrollo rural y método líder en Andalucía. O sea, yo creo que el desarrollo rural requiere una pensada. Es decir, el desarrollo rural tiene que convertirse en un instrumento que llegue verdaderamente a los agricultores, que funcione para modernizar sus explotaciones, para meter más innovación, más competitividad, más rentabilidad.
Y el método líder, si es bueno o malo, en función de que los gastos de administración no se coman la idea y en función de que la idea no sea una subvención encubierta a modernización de tu propia casa, y sé de lo que hablo. Entonces, creo que el método líder es válido si al final no se come más recursos para funcionar que las externalidades positivas que supone. Y me quiero quedar ahí, porque si no fuera ministro diría otras cosas. Creo que debemos hacer una reflexión muy importante sobre la política de desarrollo rural y sobre todos estos temas. Pero creo que hay que pensar que el desarrollo rural es la segunda pata de la PAC y su beneficiario debe ser los agricultores y el entorno del sector agrario en su conjunto. Creo que la diversificación económica del medio rural requiere políticas de ordenación del territorio y otras políticas horizontales de todos los ministerios. Pero creo que en este momento esos 8.700 millones son estupendos para dinamizar el medio rural pensando en los agricultores, básicamente. Lo mismo que los 4.500 millones de euros que hay de innovación, donde España tenía que llevarse la del león, y creo que aquí el reto de Andalucía es ser la comunidad más innovadora y que más se lleve. El Gobierno ha hecho un ejercicio muy curioso que ha consistido en averiguar qué se estaba investigando e innovando en el sector agrario en España por parte de la ciencia, los investigadores y las universidades. Y luego preguntarle a los agricultores qué quieren que les investiguen y que les innoven. Matrimonio escaso, ¿eh? Y entonces lo que queremos es casar, hacer un ejercicio de casar la investigación demandada por los agricultores con la oferta. Oiga, si el problema es la seca, vamos a concentrar recursos en Andalucía y en España, todos los que tengamos, en investigar en red cómo acabamos con la seca. Pero claro, hay que investigar. Si lo que hace falta son variedades para tener no estacionalidad, investiguemos esas cosas. Yo creo que eso va a ser una cosa muy importante. Y si usamos fondos comunitarios y racionalizamos la investigación agraria, yo estoy seguro que el señor Planas se pondrá las pilas y se llevará una parte muy importante de esos fondos comunitarios. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y hasta el próximo viernes. Les informamos de que la próxima jornada, la jornada de clausura, tendrá lugar el próximo viernes 15 de marzo, con la intervención de diputados del Parlamento Europeo y la ponencia de clausura de Josep Borrell Fontelles, expresidente del Parlamento Europeo. Muchas gracias por su atención y participación.